Salmo 126, vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 6, 6 versículos que se encuentran ahí. En el versículo 5 y versículo 6 habla acerca de los que siembran con lágrimas y dice que con regocijo segarán. O sea, mi hermano, mi hermana, puede ser que hasta este día estés sufriendo por causa de la palabra del Señor. Pues no te angusties, mi hermano, mi hermana, sigue haciendo lo que sigues haciendo hasta este día y verás que el Señor se glorificará prontamente en tu vida. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tomen su asiento, hermano, hermana. La palabra de nuestro Dios habla acerca del quebrantamiento sincero y fiel, mi hermano, mi hermana. Dice que el quebrantamiento sincero y fiel hará venir de Dios bendición. ¿Lo crees, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que recibimos de Él? ¿Qué recibimos de Él? Puras bendiciones recibimos de Él. Dice, hermana, hermana, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Solamente póngase a pensar, imagine, en cierta manera no fue una imaginación, fue real, fue verdad. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Dios fue tomado cautivo? Que los llevaban cautivos a Babilonia. ¿Cómo se habrán sentido ellos? ¿Cómo se habrán sentido? Solamente lo podemos imaginar porque no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado y no queremos, ¿verdad que no? No queremos, nos basta con lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso, ¿cuántas veces vemos hechos reales? No nos ha acontecido a nosotros, pero a muchos sí les ha acontecido, posiblemente conocidos, como aquel hermano, hermana que ha sido tomado preso. ¿Cómo se sentirá cuando va directamente a una celda? O desde que llegan y lo toman reo preso. ¿Cómo se sentirá cuando lo llevan de camino? Ahora, ¿cómo se sentirá cuando sale? Y según dice la palabra de Dios, hermana, hermana, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, por eso le digo, imagínese a este pueblo de Dios siendo llevado cautivo, ¿cómo se sentía? Pero la esperanza de Dios, antes de que se los llevaran, Dios ya les había dicho: no se rehúsen ser tomados por reos. Vayan, acepten lo que les están diciendo porque yo lo estoy permitiendo. Pero después de la cautividad, dice, vosotros saldréis una vez más libres. Dice que esperaban 70 años para ser liberados. Pero póngase a pensar, 70 años, ¿cuánto es mucho o poco? Mucho. Es mucho. Es mucho para nosotros, pero para Dios no es nada. Él dijo, 70 años estarán cautivos, pero después yo los haré volver una vez más a sus tierras. Por eso, mi hermano, mi hermana, como decimos, el tiempo mal gastado es largo, pero cuando el tiempo es bien invertido, es nada. Más cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, sabemos que en la espera, ¿qué recibimos? ¿Males o bendiciones? Puras bendiciones. Por eso para nosotros, hermana, hermana, lo que vivimos no es un sueño ya, es una realidad. Amén, amén. Y el pueblo de Dios decía, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Qué dirá la gente de nosotros, hermana, hermana? ¿Qué dirá de nosotros? ¿O qué dirá de los cristianos? Eso creen, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Convencerlos de que sí es cierto, de que es verdad. Por eso cuando nosotros vengamos, hermana, hermana, ya sea que si no lo logramos hacerlo durante el día, por lo menos que nos alegremos cuando vengamos a la iglesia. Acuérdense, dice que nosotros nos alegramos cuando nos dicen que a la casa del Señor iremos. Quiere decir que nosotros debemos de estar alegres, y si estamos alegres, vendremos alegres. Por eso lo que vivimos no es un sueño, y es una realidad, mi hermano, mi hermana. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y el versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. O sea, démonos cuenta, el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. O sea, podemos entenderlo, antes de que ellos fueran cautivos, el Señor ya les había dicho lo que iba a hacer con ellos. Ahora, supóngase que en este momento están siendo tomados cautivos y ya en su angustia, en su clamación, le ruegan a Dios que no se olvide de ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos angustiados? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad que le clamamos? Oramos a Dios. No es que Dios se olvide de nosotros, pero nosotros nos encontramos en una necesidad. Y ahí podemos entender a este pueblo que dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuey. ¿Se recuerda lo que leíamos el día domingo? Cuando los ríos se desbocan o se salen de su límite, ¿a dónde va a parar? Supuestamente decía, al mar, ¿verdad que sí? Y después vuelven una vez más a su lugar. ¿Verdad que es maravilloso poder entender lo que Dios dice en su palabra? Y si nosotros logramos entenderlo, estaremos alegres, dice el versículo 3. Si nosotros logramos entender estas cosas, hermana, hermana, dice, estaremos alegres. ¿Estamos alegres o no estamos alegres? Dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, mi hermano, mi hermana, tantos ejemplos que podemos encontrar en la palabra del Señor. ¿Se recuerda en aquella ocasión cuando el Señor Jesús llegó delante de aquellas dos hermanas de Lázaro? ¿Cómo se sentía el Señor? En sí, antes de sentirse triste, se sentía bien. Venía muy alegre juntamente con sus discípulos, aunque iban a ver a un muerto, pero él venía alegre, venía feliz, venía contento. Mas cuando se encuentra aquellas dos mujeres llorando, la alegría que el Señor traía se convirtió en tristeza. Y la tristeza que a él le dio es que por qué no podían entender lo que él les decía. Si ellas ya sabían que él era la resurrección y la vida. El Señor antes de que Lázaro muriera ya les había dicho él. Pero en el momento que se viene la necesidad, dudaron. Porque cuando el Señor Jesús viene, en vez de recibirlo con alegría, le recriminan, ¿por qué no estuvo ahí? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, la alegría que el Señor traía se convirtió en tristeza. Pero lo más maravilloso, que la alegría, ¿dónde nos lleva? A Dios. La tristeza, ¿dónde nos lleva? También a Dios.
Por eso le decía, si nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a estar siempre alegres. Porque ahí dice, los que sembraron con lágrimas, por regocijo segarán. Hemos venido hablando todo este tiempo, hermana, acerca de la necesidad que tenemos. Por causa de ciertas cosas, hermana, no tenemos la libertad para acercarnos a nuestro Dios. Puede ser, hermana, que a la carrera invoquemos su santo y bendito nombre. En cualquier momento lo hacemos. Aunque lo hacemos a la carrera, pero lo hacemos. Pero qué bonito es cuando Dios nos permite un tiempo especial en el cual podamos acercarnos a Él. Por eso imaginémonos a estos hombres, a este pueblo de Dios, hermana, que antes de ser cautivos ya sabían que iban a ser llevados cautivos. Y lo único que Dios les decía, no se resistan, porque si se resisten van a morir. Dios estaba permitiendo que aconteciera todo eso con el propósito de que ellos se volvieran a Él. Antes de ser llevados ya sabían que alguien iba a llevar y los iba a llevar cautivos, ya sabían ellos. Y en el momento que son tomados, hermana, como nosotros podemos entenderlo. Antes de la angustia clamamos a Dios, aún en la angustia clamamos a Dios. Podemos imaginarnos a estos hombres que son llevados cautivos y en el camino clamando a Dios. Pero Dios ya había dicho cuánto tiempo iban a mantenerse cautivos. Ya les había dicho Dios. Lo importante es que Dios los iba a mantener a salvo durante esos 70 años. Y nosotros por la palabra podemos entender que el Señor les proveyó de todas sus necesidades. Aún en los lugares que se encontraban, muchos ya tuvieron un hogar, tuvieron esposos, tuvieron hijos, tuvieron casa. Y dice el Señor, todo esto que vosotros tenéis será de ustedes. O sea, nada que fueron cautivos y después para afuera, no, ahí van a permanecer ya ellos, porque el lugar donde se encontraban ya era de ellos. Es como muchos de nosotros, los que tienen casa, no eran de aquí, eran de allá, ¿verdad que sí? Pero ahora ya están aquí, ya se establecieron aquí, ya tienen su casa aquí. ¿Dejaría su casa por irse? ¿Que es suya? Dios ya se la proveyó. O sea, ahí está ya en paz. Por eso nosotros podemos entender cuando dice el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y si grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, ¿cómo estamos entonces? Estamos alegres, o sea, gozosos, contentos. Mire, hermana, dice, los que sembraron con lágrimas. ¿Qué es sembrar? A veces nosotros pensamos o pudiésemos pensar, bueno, no hemos salido a sembrar la palabra. Pero ¿ha sufrido o no ha sufrido? ¿Verdad que sí hemos sufrido? Por más que digamos, pues no, sí hemos sufrido. A veces hasta por el trabajo sufrimos. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo me quedo sin trabajo, voy y busco otro trabajo. El que sea el que me dé. Pero no obramos así, verán que no. Pensamos, le pensamos. Ya cuando no hay otra, bueno, lo aceptamos. Pero buscamos soluciones. Y el Señor dice, hermana, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Hace mucho tiempo yo leía esto y no lo podía entender. O sea, no lo podía entender en mi imaginación, en mi pensar, no lo podía entender. Y ahora lo puedo entender. Porque ¿quién de nosotros, hermana, si no hubiese sido por el Señor, quién estaría a esta hora en un lugar como este? Si allá de vez en cuando los domingos nos acercáramos, más ahora no es fin de semana y aquí estamos.
Lo maravilloso, hermano, hermana, es que dice Dios que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Por eso hay muchas maneras por las cuales podemos derramar nuestras lágrimas. Sea por lo que sea, hermano, hermana, Dios nos toma en cuenta. Y ahí lo dice en su palabra, mi hermano, mi hermana, que el quebrantamiento sincero, Dios lo alaba, Dios lo toma en cuenta y Dios nos recompensa, hermano, hermana, con bendiciones. Por eso démonos cuenta, no perdemos nada, al contrario ganamos. Porque bendición tras bendición Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mire, vamos a leer lo que dice en Esther capítulo 4. Además, leamos primero en Génesis capítulo 33. Acuérdese, no crea que porque estamos en Cristo no vamos a padecer de nada, mi hermano, mi hermana. Al contrario, los que estamos en Cristo estamos expuestos a sufrir más. ¿Sabe por qué, hermana, hermana? Por lo mismo que le decía, de que nosotros nos abstenemos de ciertas cosas, no como el mundo lo llama y allá va, y nosotros no. Hay que pensarlo primeramente. Y allí es cuando Dios dice, hermana, hermana, sufres por mí. Sufres por mí. Entonces el Señor derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros. Mire lo que dice en Génesis capítulo 33. Esta escritura maravillosa en el cual, acuérdese, Jacob andaba huyendo de su hermano Esaú. Y dice, hermana, hermana, que en su angustia oró a Dios. Y Dios lo escuchó. Dice, versículo 1 hacia el versículo 10. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños de Raquel luego, y puso las siervas y sus niños de delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. ¿Qué es lo que miró a Jacob, hermano, hermana, en Esaú? He visto, dice, al mismo Dios reflejado en ti. Pero un capítulo antes, en el capítulo 32, hermano, hermana, quiero leérselo, versículo 9 hacia el versículo 12. En momentos así nos encontramos nosotros, pero cuando clamamos a Dios, ¿qué sucede? ¿Seguimos igual? Las cosas cambian. Por eso decía el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
Pero ya no es un sueño lo que vivimos, hermano, hermana. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, hermano, hermana, ¿se da cuenta cómo Dios obra antes? ¿Verdad que sí? Dios obra antes, o sea, te avisa, te pone al tanto. Y lo maravilloso es que Dios, hermana, no solamente obra en ti, obra en todos. Lo maravilloso es saber en qué momento Dios me está hablando. Cuando podemos entender el propósito de Dios por el cual nos ha llamado, mi hermano, mi hermana, podemos darnos cuenta que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y si Dios nos ha ayudado, entonces entendemos lo que decía el Salmo 126 y versículo 3 y 4, ¿verdad? Estamos alegres. Pero ¿por qué estamos alegres, mi hermano, mi hermana? Casi por nada, ¿verdad? Casi por nada. Dios nos lo ha dado todo. Amén. Dice ahí el versículo 11, se lo leo una vez más, del capítulo 33. Perdón, es el 32, ¿verdad? 32, 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Capítulo 33, hermano, hermana. Versículo 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. O sea, hermano, hermana, el temor se da cuenta a dónde nos orilla, al Señor. Imagínese, Esaú lo perdona, pero en cierta manera, ¿qué hubiese recibido de Esaú? Nada. Pero como nuestro Dios obró tanto en Jacob como en Esaú, hermano, hermano, nos damos cuenta que Jacob hizo tantos preparativos para recibir a su hermano, a ver si su hermano se apiadaba de él. Pero lo maravilloso que podemos encontrar es en el versículo 4, hermano, hermana. Imagínese Jacob atemorizado, sabía que su hermano venía contra él, y él sabía que su hermano no venía con buenas intenciones. Ese era su pensamiento. Pero ¿qué sabemos acerca de los pensamientos de Dios? Que no son los nuestros, no son como los nuestros, ¿verdad que no? Es que nosotros pensamos a veces negativamente, hermano, hermana, pero los pensamientos de Dios siempre son positivos. Y dice el versículo 4, pero Esaú dice, ¿qué hizo? Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué es lo que causó este llanto, hermano, hermana? El encuentro causó esto, alegría, regocijo en ellos. Pero ¿cómo se encontraba Jacob antes? Ya le habían dicho que su hermano venía y no venía solo. Venía con 400 hombres bien armados. Y Jacob no puso un ejército de valientes, puso a su familia. Por familias los puso. Dice así, mi hermano se va a detener y me va a perdonar, no me va a hacer nada. Entonces cuando Esaú viene, dice,
¿qué te traes? ¿Qué te traes con todo esto? Pero antes de la familia ya le había mandado un regalo, ¿verdad? Le ha enviado mensajeros para que le llevaran regalos. Pero no se imaginaba que este hombre, Esaú, tenía muchísimo. Pero dice, no, hermano mío, quédate con ellos. Yo tengo suficiente. Dios lo había bendecido también. Y ahí en el versículo 4 podemos entender, mi hermano, mi hermana, porque en el versículo 10, ¿qué es lo que Jacob miró en Esaú? El rostro del Señor, ¿verdad que sí? Pero acuérdese, Jacob ya le había pedido a Dios que lo librara. Le recordó, acuérdate, Dios, la promesa que le hiciste a mi padre Abraham, a mi padre Isaac. Tú les prometiste cuidarme, guardarme, prosperarme en todo. Aleluya. ¿Usted cree que Dios se iba a olvidar de lo que le había prometido? ¿Nos podremos olvidar nosotros? Sí, nos olvidamos en ocasiones. Dice versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. ¿Verdad que muchas veces decimos, son mis hijos? ¿Verdad? Acostumbrado a decir, son los hijos que Dios me dio. ¿Qué deberíamos de hacer para mencionar primeramente? Son los hijos que Dios me dio. Mire, pongámonos a pensar, ¿por qué cree usted en sí, hablando de lo terrenal, por qué cree usted que este país se preocupa tanto por sus hijos? ¿Por qué se preocupan que los tenga, ¿cómo dice? Que los tengan saludables, que los vista, que les dé de comer? ¿Por qué le preocupará? ¿Por qué se preocuparán? Es que terrenalmente son de ellos, ¿verdad que sí? Al menos cuando uno dice, no, a mí me costaron, yo pagué todo, desde que yo me acuerdo he pagado por ellos. Pero si a ellos te dan un peso, hermana, ya tienen el derecho para reclamártelos. ¿Por qué cree usted que muchas veces nosotros no podemos sacarlo así por quererlo sacar nosotros? ¿Por qué te piden que vayas y les pidas el permiso? Un permiso a ellos para poderlos sacar. Si son tuyos, si son nuestros, entonces no son nuestros, ¿verdad que no? O sea, en lo terrenal, son de ellos. Por eso tenemos que consultarles primeramente hasta para dónde los vamos a llevar. ¿Verdad que sí? Es como nuestros países también. Si, por ejemplo, nos sucede algo, ¿por qué es que nuestro presidente nos reclama? ¿Por qué nos reclama? Porque somos de ellos, pertenecemos allá. Pero vea en lo espiritual, hermano. Dice el Señor que todos somos de Él. Y aquí lo maravilloso que estamos leyendo en la palabra de Dios, hermana, es que dice el versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y ahí, hermana, según como los fue formando, fueron apareciendo cada uno. Y estos, pues lo mismo que Dios me ha dado. Por eso, ¿qué es lo que Dios da? Bendición. Tras bendición, pura bendición, Dios da. ¿Qué es lo que Dios busca entonces en su pueblo? 126, el Salmo, y versículo 3 y 4. ¿Verdad que sí? Entonces, estamos alegres. Estaremos alegres porque dice, la gente preguntará, ¿y estos qué les pasa?
¿Por qué están felices? Porque Dios nos ha bendecido. O sea, lo maravilloso para nosotros, hermano, hermana, es que siempre tenemos que agradecerle a Dios por todas sus bendiciones que derrama sobre nosotros. Hasta aquí nadie de nosotros puede decir, Dios me ha dejado, Dios ha permitido que yo sufra. No, Dios no permite que nosotros suframos. Dios quiere darnos lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros nos rehusamos, pero Dios siempre está dispuesto a derramar bendición tras bendición. Mire, leamos ahí en Esther. ¿Ya lo tenemos? Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 1 hacia el versículo 5. Ahí la palabra de Dios dice, hermano, hermana, que las doncellas, las sirvientas de ahí de Esther, juntamente con los eunucos, hermanas, vinieron a contarle lo que estaba aconteciendo. Y cuando Esther se entera de lo que se estaba tramando por ahí, hermana, hermana, se entristeció. Por eso a veces la tristeza va a venir a nosotros, hermana, hermana. Pero acuérdense, no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? Aún en la angustia, en la felicidad, ahí está Dios. Dios no se desliga de nosotros. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron entonces, la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. O sea, mi hermano, ¿no cree usted que en ocasiones Dios nos pregunta, hijo, oiga, ¿por qué estás así? Que el propósito de Dios no es que Él nos quiere ver siempre alegres, o no deberíamos estar alegres. Y en el momento de nuestra angustia, de nuestra aflicción, ¿no cree usted que Dios pregunte, ¿y por qué estás así? O sea, en el momento que nosotros sentimos que está la angustia en nosotros y sentimos el sentir de hablar con Él, es porque Dios ya nos ha llamado. ¿Por qué estás así? Y ese es el momento maravilloso para nuestras vidas, en el cual nos acercamos a contarle todo lo que nos acontece. Antes que las doncellas de Esther viniesen a ella, ella estaba angustiada, ¿no? Pero después que estas mujeres le cuentan todo lo que estaba aconteciendo, ella se entristeció. Y ahí, hermana, es un momento maravilloso en el cual Dios nos brinda. Con esto no le digo, pidámosle a Dios que suframos para de esa manera acercarnos a Él. No esperemos a que nos acontezca eso. Hagámoslo mejor en estos momentos, hermana, en cualquier momento hay que hacerlo.
El propósito es que debemos estar siempre alegres. Pero ¿quién puede producir eso en nosotros, hermano? Solamente Dios. Dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Cuál era el decreto que se había dado, hermano? Que se diese muerte a todos los judíos que se encontraban ahí. O sea, ya estaba la orden y la fecha también. Amén. Se dio la orden y la fecha. Todos los judíos lo sabían, mas la reina Esther no lo sabía. Pero podemos decir, pero ¿por qué una mujer? Es que la reina no lo supo primeramente. ¿Quién lo supo primero? Mardoqueo, su tío de ella. Pero como ella era la esposa del rey, era la que podía entrar y salir, aunque a ella no se le permitía la libertad también de entrar y salir. Tenía que hacer una cita con el rey y si el rey le parecía, la recibía y si no, no. Pero esta mujer se atrevió a entrar sin tener la orden del rey y fue y le contó todo lo que estaba aconteciendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Se da cuenta de la libertad que Dios nos ha dado ya? Que nosotros podemos entrar directamente a Él y contarle todo lo que nos está aconteciendo. Por eso el Señor tenga por seguro que a cada momento nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No nos preguntará el Señor? ¿Sí? El Señor sabe que nosotros deberíamos de estar bien. Por eso en estos días hablamos, de repente estamos bien y de repente estamos mal. O sea, los tiempos son así, hermana. Por momento estamos bien y por momento estamos mal. Pero Dios ahí está siempre. Aleluya. Dios no cambia. Dios está al alcance de todos nosotros para que nosotros lo clamemos. Según los judíos, hermana, todos los judíos, dice, tenían o estaban en gran luto. Ayunaban, dice, o sea, luto para nosotros, ¿qué es luto? Tristeza, ¿verdad? O sea, estaban tristes, en su tristeza ayunaban y en el ayuno lloraban y se lamentaban, hermana. Dice que se cubrían de cilicio y ceniza, era la cama de muchos de ellos. Como cuando uno dice, me duele. Y no hay remedio, le sigue doliendo, ¿verdad? Pero lo maravilloso para nosotros, hermana, es que Dios siempre está ahí esperándonos en el momento que nosotros deseemos. Dice ahí, hermana, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Vamos a seguir leyendo. Y salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. O sea, hermana. Dijo el Señor que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y lo que estamos viendo en estos momentos, hermana, es que habla acerca del quebrantamiento sincero, o sea, fiel para con Dios. Dice el Señor, hermana, lo que estamos leyendo, que el quebrantamiento sincero
en cierta manera hace venir de parte de nuestro Dios. ¿Qué hace venir para con nosotros? Bendición. ¿Qué es lo que buscamos siempre? Que Dios nos bendiga. ¿Qué no es lo que siempre decimos? Señor, te pedimos que nos bendigas, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a los demás y a todo el mundo entero. O sea, bendición es lo que pedimos nosotros. Y de esa manera, mi hermano, mi hermana, se cumple la palabra de Dios en nosotros. Por eso démonos cuenta todos estos años que hemos estado al cuidado de nuestro Dios. El Salmo 126, regrese ahí, hermana, le voy a leer ahí en Esther, versículo 4 del capítulo 4, váyase ahí al Salmo 126 donde comenzamos. Dice, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. ¿Por qué no los aceptó, hermano, hermana? Porque le dolía lo que se estaba haciendo en contra de su pueblo, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros, una vez más, hermanos y hermanas, hasta aquí no podemos decir que ha sido pura felicidad. De parte de Dios sí es pura felicidad, pero siempre nos encontramos en nuestro caminar hablando ya lo humano, lo material, necesidades que queramos o no, hermano, hermana, nos entristecemos. Pero lo que Dios dice, mi hermano, mi hermana, que aún en la escasez Dios estará con nosotros. Solamente tenemos que creerlo y sucederá en nuestras vidas, mi hermano, mi hermana. Dice ahí en el Salmo 126, versículo 3, ¿qué dice versículo 3? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. No es estamos, ¿verdad? Sino que estaremos. No dice que solamente estamos, estaremos. ¿Qué es estaremos? O sea, ya está hablando, ¿verdad? No solamente de hoy, sino de mañana, pasado mañana y por toda la eternidad. Se recuerda lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió a que fueran antes de que, bueno, primeramente tenían que ser llenos del Espíritu Santo y después salgan, ¿verdad que sí? Vayan, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la promesa ahí está. Y si nosotros tomamos esa promesa para nosotros, hermana, hermana, el Señor dice en el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres. Y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus caminos. Después del sufrimiento que viene, hermana, hermano, después del quebrantamiento que viene, el gozo, la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo estamos en este momento? Usemos la palabra estaremos alegres, porque estamos alegres ahorita, estaremos alegres mañana y estaremos alegres hasta el final. Esa es la promesa de nuestro Dios, hermana, hermana. Leamos del versículo 1 hasta el versículo 6 y ahí le damos gracias a nuestro Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nebuey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus maravillas. O sea, hermano, hermana, dice que nosotros regresaremos como, hermano, hermana, gozosos, alegres.
estamos alegres. Vamos a darle gracias a Dios, hermana, hermana.